Buenas noches a todos, bienvenidos al canal de Sociedad Fantasmagoría, un lugar especial para el cine de terror, género, fantasía, acción, thriller. Hoy regresamos con este videódromo con la edición número 16, ya llevamos 16 programas donde recomendamos estrenos digitales, ¿cierto? Estrenos en plataformas de streaming, ya sea de cine de género, terror, fantasía o series también, ¿cierto? Series de televisión. Bueno, primero quisiera saber si se está escuchando bien. Esperemos que nos confirme Redeye77. Así todo está funcionando correctamente para arrancar ya con el programa. Mientras me confirman, pues sigamos comentando un poco del canal. Como hacemos siempre al inicio de cada programa, recordemos que este es un canal pues dedicado al cine de terror, de fantasía y ciencia ficción, en el cual nosotros hacemos diversos programas para que ustedes, pues, digamos, tengan acceso a un cine distinto, de cierta calidad, pues, distinta también. Y, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal. Si tienen, por ejemplo, Prime Video, lo pueden hacer totalmente gratis, porque Prime Video deja enlazar una cuenta de Prime Video con un canal de Twitch, y de esa forma, pues, nos ayudan a financiar, pues, lo que hacemos acá en Fantasmagoría. También, pues, si no se pueden suscribir, nos pueden seguir, pueden sacar usuario en Twitch para que comenten y podemos también, digamos, chatear acerca de todos estos contenidos. Bueno, saludamos por ahí a los que están conectados, a Anitao, Capsix06 y los demás, pues. Bueno, entonces, esperemos a que me confirmen, pues, si se está escuchando para poder comenzar. Recordemos pues también que el videódromo, bueno, voy a comentar digamos el contenido, ¿cierto? Antes de arrancar ya en forma. Siempre vamos a tener varias secciones, sobre todo dedicadas a estrenos en plataformas digitales. Estos estrenos no necesariamente son películas recientes, aunque muchas de ellas sí, o series de televisión, sino también películas que se estrenan, que pueden ser viejas, ¿cierto? De algunos años atrás, que se estrenan pues apenas en plataformas digitales. Y otra sección que es dedicada a las recomendaciones y otras dos secciones que ahorita las vamos a comentar. Bueno, entonces me confirma que sí. Entonces, bueno, vamos a arrancar con este videódromo número 16. Bueno, la primera sección del videódromo está dedicada a Sombras del Pasado, que es esa sección donde traemos acá películas antiguas, normalmente de más de 4 décadas hacia atrás, las cuales están cumpliendo años de estreno, ¿cierto? Por estos días. Hemos traído ya pues películas de hace 45 años, ¿cierto? De hace 40 años. Y el día de hoy traigo una película quizás un poco más desconocida, que no es tampoco como un clásico como las otras que habíamos hablado anteriormente, pero es de un director que fue un icono en el cine de terror. Y se trata de Swamp Thing, ¿cierto? Swamp Thing es una película de 1982 dirigida por Wes Craven, un director americano, quien se especializó en terror, ¿cierto? Él hizo casi toda la filmografía dedicada al cine de género de terror. De hecho, pues él quería hacer como incursionar en otros géneros, pero fue encasillado, digamos, en el terror. Pero hizo grandes obras y por eso es como recordado como un maestro, un verdadero maestro pues, del cine de terror, junto con otros pues, directores claves de este género. Entonces, Swamp Thing, él la hizo justo después de hacer La última casa a la izquierda, por ejemplo, The Last House on the Left, The Hill Have Eyes, Las colinas tienen ojos.
Y aquí hizo como un pequeño cambio de registro, porque en realidad ustedes saben que Swamp Thing, o La Cosa del Pantano, como se conoce en español, es basado en un cómic del DC Comics, ¿cierto? Entonces, en su momento también fue como un cambio para este director, porque esta película se enfoca un poquito más en la aventura, en la acción, ¿cierto? Y el thriller. Entonces, en el 82, él mismo adaptó pues el cómic, se hizo esta película, se estrenó el 19 de febrero de 1982, hace ya 40 años, está cumpliendo 40 años este mes. Entonces vamos a ver un poco del tráiler. La película nos cuenta pues como la historia de un científico que está haciendo investigaciones en un pantano. Es un científico pues brillante que quiere pues como mezclar una nueva especie entre plantas y animales. Eh, digamos que, como lo ven ahí en pantalla, ¿cierto? Llegan una banda que le quiere robar como el descubrimiento que está haciendo. Y en medio de eso, pues este personaje principal, el doctor, se ve pues como, o accede, digamos, a esta fórmula y lo va a transformar en una cosa, ¿cierto? Que se conoce como la cosa del pantano. Eh, Luego él, digamos, va a tomar venganza pues de los que están por allí. La película, como estamos viendo ahí, tiene un poco después de acción, de cómic, pues obviamente. Y los efectos no son del todo buenos, pues, ¿cierto? Pero para que la historia sea entretenida. Y como les decía, ya cumple 40 años. Esta historia de La Cosa del Pantano se volvió a revivir en televisión. En el 2019 se hizo una serie que duró una temporada, no sé por qué no duraría más porque todavía no la he visto. Pero digamos que esa fue la primera adaptación. También vemos que, digamos, la historia recuerda bastante a, por ejemplo, esa historia de Darkman, ¿cierto? De Sam Raimi, que es una película que me encanta, que tiene pues ese sentido de cómic y que es más o menos una historia de ese estilo, ¿cierto? De La Cosa del Pantano, ¿cierto? De un científico que casi que lo matan, él se ve expuesto como a una sustancia extraña que lo transforma a su cuerpo y luego va a tomar una venganza, pues. Como nos dice aquí Red Eye, en la película está también protagonizada por Ray Wise, que es un actor, pues, digamos, habitual del cine de género que me encanta, pues. También sale Adrienne Barbeau, ¿cierto? Que era una actriz que se destacó bastante en los 80s con algunas películas con John Carpenter, ¿cierto? O esta, por ejemplo. Sale, por ejemplo, en Creepshow, ¿cierto? La primera película. Y creo yo que me parece que los actores están bien, los efectos no son del todo buenos, pero me parece que la historia es entretenida. No lo he dicho, bueno, aunque lo están viendo en pantalla, la película la pueden ver en YouTube, ¿cierto? Que ahí la podrían acceder a ella, pues. Entonces, bueno, eso es como Las Sombras del Pasado, una película que ya tiene 40 años, obviamente, pues se siente atrasada, pues, en términos, pues, de efectos, ¿cierto? Al día de hoy, obviamente. Pero me parece que la película es entretenida y digamos que es una de esas películas así como semi desconocidas. Como les decía, de un director que fue más especializado en cine de terror y en este caso pues como algunos elementos de terror, pero es mucho más de aventura y de acción. Así que bueno, eso era Swamp Thing de 1982. Sigamos entonces con la otra sección. Bueno, entonces ahora sí venimos con una de las partes importantes del programa, que son los estrenos. Recordemos pues estrenos de plataformas digitales como HBO+, Star Plus, Paramount. También tenemos, o yo normalmente busco en Filmin, en Tubi, ¿cierto? También en Apple TV, en Netflix, por supuesto. Así que son muchas plataformas que, como ustedes saben, nos abundan de contenido, ¿cierto? Nos bombardean de mucha películas, series de televisión y digamos que obviamente no todo el mundo puede ver todo, ¿cierto? No, es imposible, no tenemos tiempo para ver todo lo que todo lo que aparece pues, en plataformas digitales. Para eso es el diálogo, ¿cierto? Porque yo hago como una especie de filtro, ¿cierto? Buscando desde mi punto de vista lo que más me llama la atención en términos de cine de género, ¿cierto? Sobre todo, pues como les decía, terror, fantasía, ciencia ficción. Y también pues en televisión. Así que bueno, esos son los estrenos. Empezamos con el número 5. En el número 5 tengo una serie de televisión que se estrena el 4 de marzo llamada Pieces of Her.
que se estrena en Netflix el 4 de marzo. Esta serie, bueno, no la he visto, o sea, no se ha estrenado todavía, pero me llama la atención sobre todo por la protagonista, que es Toni Collette. Esta serie está dirigida por Minky Spyros y basada en una novela de Karin Slaughter, que no he leído, pues, ¿cierto? Pero digamos que cuenta la historia de una madre que está con su hija, pues, celebrando el cumpleaños en un centro comercial, y allí va a ocurrir como un evento violento, pues, va a empezar como un asesinato en masa. Y ella, la madre, va a intervenir. Ese evento, digamos que va a traer a colación ciertos aspectos de su vida pasada que ella quería que se escondieran, pues. Y de ahí el nombre de Pieces of Her, ¿cierto? Como pedazos de ella. Que en español le colocan, ¿sabes quién es? Que es como extraño, pero es cierto, ¿sabe quién es? Y en inglés es Pieces of Her, ¿cierto? Pedazos de ella. Pero bueno, entonces es una historia de thriller que se ve interesante, sobre todo pues por la actriz Toni Collette, como nos dicen acá pues también en el chat, que esperemos a ver qué pasa con ella. La historia también me recuerda un poco a esa gran película de Cronenberg, ¿cierto? A History of Violence, que no sé si la han visto, que también ya la recomendé aquí en el videódromo. Me recuerda un poco a eso. Ahí estamos viendo ya, ahora sí, el tráiler. Entonces aquí, pues como les decía, es una miniserie de 8 episodios que se estrenan el 4 de marzo por Netflix. Ahí la encontrarán como Sabes mi nombre, sabes quién es, perdón, sabes quién es. Me estaba confundiendo con otra de mi nombre, pero no, es sabes quién es, así se llama en español. Así que bueno, pues esperemos que no defraude, sobre todo pues cualquier proyecto en el que participe Tónico les llama la atención. Así que bueno. Bueno, por acá Real también nos dice que se recomendó lo más esperado de este año. Me imagino que en la lista de él yo no la tenía, así que si está también en la lista de Redeye, por algo será. Entonces, bueno, muy bien, ese era el estreno número 5. Vamos con el cuarto estreno del día de hoy. Este cuarto estreno, o el estreno fue el número 4 más bien. Nos vamos en este caso para Prime Video con una película del 2016, que es una película que dio mucho de qué hablar. Quizás muchos de ustedes ya la conocen. Si no estoy mal, yo la involucré en lo mejor de ese año, del 2016, y se trata de Nocturnal Animals o Animales Nocturnos, del director Tom Ford. Animales Nocturnos con un gran reparto, está Jake Gyllenhaal, está Amy Adams, por ejemplo, que es con 2 grandes actuaciones. Y es una película muy bien hecha, ¿cierto? Es, digamos, muy meticulosa. El director pues trabaja bastante bien sus historias y aquí hace un trabajo tremendo pues de cómo contar la historia y en cómo relatar los eventos de forma que uno, digamos, se mete sobre todo en la mente del personaje principal, porque uno en algunos momentos está como viendo lo que ellos imaginan, lo que está leyendo, la vida real. O sea, hay como 3 líneas narrativas muy interesantes en esta película que es compleja, pero que atrapa bastante. Tiene elementos de thriller, de drama, pero me parece muy interesante la película. Vamos a ver entonces el tráiler. Por acá nos dicen que Tom Ford también es muy teso, o sea, es muy buen director, ¿cierto? Como teso le decimos aquí en Colombia. Es muy buen director. Digamos que la historia nos cuenta de esta mujer interpretada por Amy Adams, que es una galerista, quien está en la actualidad casada con un segundo esposo, porque se había divorciado pues antes. Ella está, o digamos, recibe, ¿cierto?, una novela de su antiguo primer esposo, una publicación de una novela que se la dedicó a ella. Ella cuando empieza a leer la novela, en la novela nos cuenta la historia de un matrimonio también que va por carretera, tiene un encuentro con un personaje extraño, ¿cierto? Hay como todavía una violencia por ahí. Y lo curioso de la película y lo que me gusta bastante y me parece que destaca en ese aspecto es que el personaje de la novela está interpretado por Jake Gyllenhaal, pero Jake Gyllenhaal también es el ex esposo de ella. Entonces, como les decía, bueno, Michael Shannon también, que no lo había dicho, que es uno de los grandes actores también desde hace muchos años. Entonces es una película que como les digo, es compleja porque tiene varias líneas narrativas
que lo dejan a uno pensando, ¿cierto? Sobre todo esa especie de suspenso increciendo, pero muy leve, ¿cierto? Pero sobre todo, como les decía, con la protagonista leyendo esta novela y el director lo que hace es mostrarnos lo que sucede en la novela. Entonces me parece muy, muy interesante como esa forma de contar la historia. Así que es una de las grandes películas, ¿cierto? Me parece que, bueno, es conocida, no sé si alguien aquí en el chat la ha visto, pero la recomiendo bastante, Animales Nocturnos o Nocturnal Animals, que esta está en Prime Video. Bueno, por acá nos dice Redae que el guión es muy bueno. Bueno, y otra cosa que a uno nunca se le olvida es como es el final también. Porque el final lo deja uno pensando. Me parece muy bueno. Bueno, Redae nos dice que las dos líneas narrativas están muy bien planteadas. Y entró Pacho36. Hablamos a Pacho, ¿cómo estás? También saludamos por acá a Erika FNBR. Lidstrom y a los otros que nos están viendo pues en línea. Así que bueno, ese era el estreno en la posición número 4 de estrenos. Vamos con la posición número 3 de estrenos para esta semana en el Videódromo. En este caso me voy con una película un poco más antigua, quizás desconocida, que yo veía mucho por cable, por televisión por cable en los 90s, porque nos vamos al 1993 con un thriller llamado Malice. En español conocido como Malicia, de Harold Becker. Harold Becker es un director que entregó, bueno, no digamos grandes obras, porque no es considerado pues como uno de los grandes directores, pues obviamente no, ¿cierto? Pero hacía películas como interesantes. Esta me parece que es un thriller interesante. Digamos, conocido también pues que la historia es un poco estirada en términos de giros que tienen, ¿cierto? De giros que tiene el guión, pues, que en algunos momentos puede como no sonar bien, ¿cierto? A lo que uno está viendo, pero me parece muy interesante. Y sobre todo, que en el guión, uno de los co-guionistas es Aaron Sorkin, ¿cierto? Aaron Sorkin es uno de los grandes guionistas americanos. Y ya, pues obviamente también de director que en los últimos años ya está dirigiendo también. Pero entonces esos elementos le da a este thriller como un toque distinto y sobre todo que estamos en los 90 donde se hacían thrillers con algún elemento erótico, ¿cierto? Con algún misterio que había que resolver y este tiene todos sus elementos. Está protagonizada por Alec Baldwin, Nicole Kidman, Bill Pullman, ¿quién más sale por ahí? George C. Scott. Entonces, bueno, Nicole Kidman que también hizo varios thrillers en los 90, ¿cierto? Recordarán To Die For, por ejemplo, de Gus Van Sant. Pero no sé, Malice, cuando yo la veía se me quedaba en la cabeza porque siempre me gustaba verlas varias veces. Entonces, bueno, nos cuenta una historia un poco extraña quizás, ¿cierto? De un cirujano que se interpretó por Alec Baldwin, quien se muda a una nueva ciudad, se encuentra con un antiguo compañero que es Bill Pullman, y él como que no tiene un lugar donde vivir, y él que está recién casado le alquila una habitación en el ático de su casa. Y esto va a traer problemas pues, posteriores, porque digamos que el personaje de Nicole Kidman, que ha tenido problemas para quedar embarazada, luego va a tener una complicación que la atenderá el propio Alec Baldwin, y debido pues como una mal práctica, ¿cierto? En la operación va a perder el bebé y lo van a demandar. Pero además de esto, que el personaje de Bill Pullman es un docente universitario, se ha metido como en el ojo del huracán porque muchos de sus estudiantes van a aparecer muertas también después de ser violadas. Entonces hay como un violador en serie y luego un asesino que va a hacer que, digamos que Bill Pullman, el personaje de Bill Pullman sea como el principal sospechoso, pero está como ese trío también, como les decía ahorita, en esos tres personajes. Es un thriller noventero, ¿cierto? Me parece interesante, que ya si uno lo mira con mucha lupa, obviamente va a tener como algunas lagunas al día de hoy, pero me parece que es de esos thrillers que yo emparento con To Die For o con The Last Seduction, ¿cierto? Que son como interesantes. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Bueno, sí, en realidad también nos menciona Dead Calm, ¿cierto? Que es otra gran película con Nicole Kidman, y Billy Zane, ¿cierto? Y Sam Neill.
Genial esa película. Bueno, esa sí es mucho mejor que esta, pues. Pero yo creo que Malice está bastante bien y la estrenaron pues este mes en Filmin, que no lo había dicho, así que si están con ganas de revisar esas películas de thrillers noventeros, algún thriller que se les haya pasado por ahí eh, que se les haya perdido de vista o no los hayan tenido pues como en el radar, o si quieren ver algo así como les decía, pueden ver esta película. Entonces, Malice de Harold Becker. Bueno, entonces vamos con el estreno número 2, o la posición pues número, a ver, ¿en cómo estamos? Sí, número 2. Y en este caso nos vamos con una película que ya hemos hablado un poco de ella acá en el canal, ¿cierto? Lo recordarán cuando hicimos el top de las mejores películas de terror del 2021, que hicimos hace poco en el programa de el ranking cinéfilo, el ranking. Y se trata de Antlers. Antlers, la película de 2021, esa de 2021, sí. Recordemos dirigida por Scott Cooper y que se estrenó este mes en Star Plus. Entonces si tienen Star Plus, ahí la pueden ver. Antlers, pues ya hemos hablado bastante de ella, pero vamos a resumir un poco. Es una película basada en el mito del Wendigo. Me parece que es muy interesante porque nos cuenta una historia a partir de un drama, ¿cierto? De una mujer que se muda a su antigua casa, ¿cierto? Donde vive su hermano. Ella es interpretada por Kerry Russell y él por Jesse Plemons, que son dos muy buenos actores. Ella se había mudado por diferentes problemas familiares que luego uno va como descubriendo a medida que el director va comentando pues, la historia. Pero ella, que es una maestra, va a encontrar como en uno de sus estudiantes un niño que se le ve pues, que tiene problemas en la casa, ¿cierto? Y problemas graves. Ella lo sigue, ¿cierto? Va a empezar a investigar lo que sucede con él y ahí va a empezar digamos, a aparecer algo muy extraño, porque el padre pues se comporta de forma muy extraña. Hay problemas en la casa, como les decía, que estamos viendo el tráiler. Y eso está relacionado con el mito del Wendigo. Que el Wendigo ya le hemos hablado también un poco, que hicimos un programa dedicado a este mito en la guía sobrenatural. Es un mito muy interesante porque está asociado al canibalismo y sobre todo que cuando, por ejemplo, las personas se pierden en el bosque, no tienen que comer y comen carne humana, se convierten en un animal, básicamente. Y al convertirse en ese animal, en este espíritu del bosque, no pueden regresar a su forma humana, pues. Entonces, acá se trata de eso. Es un misterio muy bien llevado, ¿cierto? Con muy buenas actuaciones. También me parece que los efectos están muy bien de la criatura, porque aquí eso sobresale de forma muy interesante. Ahí estamos viendo pues lo que están encontrando con algunas víctimas que son como esa especie de cuernos, que estos son los antlers, ¿cierto? Con los cuernos. Y no sé, me parece que es una película que pasó un poco desapercibida porque cuando que se rodó en el 2020, se retrasó su estreno por la pandemia y luego cuando se estrenó como que a mucha gente no le convenció y me parece que es una película que vale la pena ver. Es una de las buenas películas, la considero entre las mejores de terror del año pasado. Y esta película la estrenaron en Star Plus. Bueno, y Scott Cooper, el director, que no hemos hablado un poco de él, un director americano, perdón, que tiene películas muy interesantes, por ejemplo, Killing Them Softly, una película con Brad Pitt que es genial, pero es un thriller muy bueno. Así que, bueno, por acá nos dicen de lo mejor sobre el Wendigo, porque también digamos que historias del Wendigo, ya lo había dicho que son como 12 o 13, si no estoy mal, de las que conozco, pues quizás hay más películas basadas en ese mito. Casi ninguna es buena, pues, ¿cierto? Yo recomendaría Ravenous, que me gusta mucho. ¿Cuál otra? Wendigo, la de Larry Fessenden, me parece que eso está bien. También hay un capítulo del Wendigo de Fear Itself, que es una serie que siguió la tradición de Masters of Horror, que me parece que está bien en ese capítulo. Y bueno, pero yo creo que esta Antlers es la mejor que adapta pues este mito. Así que recomendada. Entonces, como les digo, la pueden ver en Star Plus. Bueno, y vamos con el último estreno del día de hoy.
En este estreno también voy a hablar de una película que creo que es bastante conocida, pero bueno, si de pronto alguno de los que nos están viendo no la conocen y se antojen de verla, que vale mucho la pena, ¿cierto? Se trata de The Mist o La Niebla de Frank Darabont, una película del 2007. The Mist, ¿cierto? La niebla, no confundir con The Fog, la niebla de John Carpenter, que también es muy buena, pues. Esta es The Mist, Mist, basada pues en una novela corta de Stephen King, o mejor dicho, con un libro que tiene varias historias, pero una historia pues más larga que un cuento, pero es una historia muy interesante. Protagonizada por Thomas Jane, ¿cómo es que se llama? Marcia Gay Harden, ¿qué más salía por ahí? En ese momento no me acuerdo, pero bueno. Es una historia basada, como les decía, en Stephen King, en una historia de Stephen King, y dirigida por Frank Darabont, que es uno de esos directores que mejor ha adaptado a King, me parece, ¿cierto? Lo recordarán por The Green Mile o La Milla Verde, obviamente por Shawshank Redemption, ¿cierto? Que no me acuerdo en español cómo se llama, si es Cadena Perpetua, no. Bueno, no recuerdo, pero en inglés es Shawshank Redemption, que si se fijan en IMDb, para los que siguen esa página, verán que esa está en el top número 1, pues mejor calificada. Este director también hizo su primer cortometraje o una adaptación de Woman in the Room, ¿cierto? Que es interesante, hizo una película para televisión y luego hizo algunas películas, entre ellas con las dos de King. También desarrolló The Walking Dead, ¿cierto? Que es, digamos, cuando la etapa más gloriosa, que fue cuando arrancó, pues, Walking Dead. Y The Mist hizo una muy buena película, ¿cierto? Esta película de The Mist me parece muy interesante porque ahí mezclan varias cosas, pues lo que nos gusta de las historias de King muchas veces que son de pueblos pequeños donde ocultan secretos, ocurren cosas y hay sobre todo fanáticos religiosos. Esta película tiene todos estos elementos junto con algo extraño que viene con una niebla, porque digamos que la película nos cuenta como en un pueblo, ¿cierto? Hay un padre que es un pintor que está haciendo pues como no me acuerdo si era un póster, ¿cierto? Para una película, si no estoy mal. Se le daña pues una ventana, ¿cierto? Por el efecto pues de la naturaleza. Y él va con su hijo a traer víveres para abastecerse porque aparentemente viene pues como un huracán pues. Cuando llega pues a esta tienda aparece esta niebla extraña y todos quedan encerrados, todos los que están allí, y nos damos cuenta que la niebla no viene sola, ¿cierto? Viene con algo más. Y ese algo más es un miedo tremendo porque aparentemente hay unas criaturas, ¿cierto? Metidas en esta niebla. Pero lo que me fascina de la película es que, digamos que todo el peligro que hay afuera, ¿cierto? De este lugar, se ve también como disminuido por todo el peligro que hay adentro. ¿Por qué? Por la estupidez humana, ¿cierto? El miedo que se generan algunos personajes, como les decía, sobre todo por el personaje interpretado por Marcia Gay Harden, que es una fanática religiosa que, digamos, en un momento de la película comienza a asociar estos eventos con un carácter apocalíptico, ¿cierto? Ordenado por Dios. Y en eso hace que la vida de todos adentro esté en peligro, porque ella va teniendo como adeptos a lo que está diciendo y pronto pues van a ocurrir cosas muy peligrosas con las personas que están allí adentro. Es una película que maneja una tensión increíble desde el principio a fin. Ese final yo creo que a uno tampoco se le olvida, que es criticado por algunos, pero que a mí me gusta mucho. No voy a decir nada pues del final pues para no destripar ningún spoiler por si nadie lo ha visto de los que nos están viendo en este momento. Pero creo que ese final funciona bastante y uno nunca se le va a olvidar ese final. La historia está muy bien. Los efectos visuales en algunos momentos no se ven tan realistas, pero me parece que eso no importa porque uno se mete mucho en la historia. Y si no estoy mal, si no recuerdo mal, la historia inicialmente se había pensado en filmarla en blanco y negro. Y yo creo que en blanco y negro
funciona mucho mejor todo lo que uno está viendo. De hecho, si no estoy mal también, creo que en el Blu-ray hay una versión en blanco y negro, que uno la puede ver así. Y así gana pues mucho más. Pero de todas maneras la película me parece excelente. También de las mejores de ese año para mí, que yo la involucré en lo mejor del 2017, y es The Mist. Bueno, que si no estoy mal, luego también hicieron como una adaptación televisiva. Ah, bueno, sí, sí, Ryan nos dice que es Sueños de Libertad, Shawshank Redemption. Es que no me acuerdo si cadena, era algo con cadena perpetua en España, algo así, pero bueno, sí, aquí en Colombia se conoce como Sueños de Libertad. Ryan nos dice, mm, sí, 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 Killing Them Softly es de Andrew Dominic, sí, sí, correcto. Ahí estaba mezclando con otra película, perdón. Sí, sí. Eh, bueno, sí, eso ya lo habíamos dicho. Sí, eso, cadena perpetua. Entonces, bueno, ese es The Mist. Me parece que una muy buena película que se estrenó este mes en HBO Max. Ahí la pueden ver en HBO Max. Bueno, entonces esos eran los estrenos del día de hoy. Vamos con la otra sección del videódromo. Ya. Bueno, entonces en esta sección denominada El Pozo Sin Fondo, es donde vamos a traer películas casi que rozando la basura cinéfila, pues, ¿cierto? Son películas bastante malas, que en algunos casos, no todas, pero son entretenidas de lo malos que son, ¿cierto? Y aquí vamos a traer casos muy extraños, como el que vimos pues, en el anterior videódromo. Y precisamente en esta sección vamos con una película del mismo año, de 1964, como la anterior, llamada The Horror at Beach Party. Esta película está dirigida por Del Tenney y digamos que se vendió en su momento como una película de horror musical, digámoslo así. Es bastante curiosa la película, pues es muy de serie de eso, muy de bajo presupuesto, ya van a ver en el tráiler de lo que estoy hablando, pero digamos que nos cuenta esa historia de un, de un derrame, ¿cierto?, que hace el gobierno de unos desechos tóxicos en el océano. Esos desechos van a parar al fondo del mar, donde hay un barco pues abandonado y hay unos esqueletos, y estos desechos lo que hacen es que transforman estos esqueletos en unas criaturas marinas, ¿cierto? Estas criaturas van a aparecer en la playa y van a empezar a matar gente, pues. Pero además de eso es una combinación, pues, de películas de motociclistas, como lo vemos ahí, de criaturas. Ahí estamos viendo la criatura que ya le vemos los ojos saltones, ¿cierto? Que es como un poco con papel maché, donde se ve muy oscuro en todas las escenas donde atacan. Bueno, es ahí donde vemos que la primera película de terror de monstruo musical, porque digamos que mezclaba lo del momento, ¿cierto? De esa época de rock and roll en la playa, ¿cierto? De música en la playa con películas de motociclistas o de pandillas, pues, y de monstruos. Entonces tiene todos esos elementos que eran muy habituales, por ejemplo, en el cine de Corman. Recuerdo bastante, por ejemplo, esa película llamada Humanoids from the Deep, que era también una especie de monstruos que salían del océano, que de hecho eran violadores y todo. Es una película muy extraña, esa Humanoids from the Deep. Pero bueno, esta es Horror of the Beach. ¿Cómo es? The Horror o Party Beach, más bien, que en español se conoce como Horror en la Playa Bikini. Bueno, del TN, como les decía, que también hizo otras películas que también se consideran muy de serie B, muy malas, pues, digamos, en su resolución. Así que bueno, es una película, bueno, no lo había dicho, la pueden ver en YouTube, es bastante corta, dura, si no estoy mal, como 1 hora y 17 minutos. Y ahí está para que pues, si tienen interés en verla, pues. De esta película también habla Stephen King, que Stephen King escribió pues un libro de no ficción, ¿cierto? Donde analizó, digamos, varias décadas del terror en literatura, ¿cierto? En películas, en televisión, en la radio. Y tiene un capítulo muy bueno, ¿cierto? Que dedicado al cine de serie B como cinema basura. Y ahí habla de películas muy extrañas, incluyendo, por ejemplo, esta, ¿cierto? Así que, bueno, ahí les dejo la inquietud con esta película pues extraña. Ese sería entonces el pozo sin fondo del programa de hoy.
Vamos entonces con una nueva sección. Bueno, la última sección del día de hoy son las recomendaciones, ¿sí? Porque yo ya hago directamente que son películas o series de televisión que yo ya he visto pues, y de alguna manera las recuerdo con cariño porque me gustan, porque me han impactado de alguna forma y me gustaría recomendárselas también a ustedes. De nuevo, si alguien ha visto alguna de estas películas, lo pueden ir comentando o si quieren recomendar alguna otra que estén viendo en este momento en plataformas digitales, ya sea pues alguna miniserie, serie o película. Entonces vamos con la primera recomendación. Bueno, en el puesto número 5 de recomendados de esta semana, traigo una película que también mencionamos en el programa de las mejores películas de terror o el top de terror del 2021, que lo mencionó con Red Eye sobre todo, y se trata de la película de Deep House, ¿cierto? Una película que se estrenó en estos días en HBO Max, ahí la pueden ver. Una película del 2021 de los directores franceses Alexandre Bustillo y Julien Maury, que son dos directores que se volvieron famosos, entre comillas, ¿cierto? Pero famosos sobre todo pues, a los fanáticos de cine, entre los fanáticos de cine de terror, por esa gran película que es Al Interior o Inside, que digamos que entraron fuerte en el cine de género porque hicieron una película bastante extrema de cine de terror francés. Ellos, si no estoy mal, esta es la película número 7, o sea, no tienen tantas películas, pero lo que me gusta de ellos es que están haciendo toda una carrera en el cine de género y les gusta, uno ve que les gusta contar ese tipo de historias porque no han hecho nada más, digamos, alejado de este tipo de género. Pero digamos que lo difícil acá es que muchas veces se les compara siempre con Inside y Inside, digamos, tiene la barra muy alta, pues, que no sé si la han visto, pues, pero es una película que recomiendo bastante, muy brutal. Pero bueno, pero digamos que los directores siempre hacen películas muy no, pero sí interesantes, en algunos casos mejores sintonizados que otros. Y Deep House me parece que es una historia buena, pues. Entonces en Deep House nos cuenta cómo esta pareja que tienen un blog, si no estoy mal, están en Francia buscando una especie pues, de laguna perdida, lugar perdido, y hay unos lugareños que los lleva allí y les cuenta la historia sobre una casa que está en el fondo de un lago, ¿cierto? Que de ahí el nombre pues, de Deep House. Ellos ven aquí precisamente la oportunidad por hacer digamos, hacer unas buenas escenas, grabar pues como un contenido interesante para internet. Entonces, lo que hacen es eso, ¿cierto? Montarse pues en los trajes de buzo, bajan al fondo del lago y allí encuentran esta casa que inicialmente pues estaba como impenetrable, pero luego logran entrar. Pero cuando logran entrar ya empiezan a ver cosas muy extrañas, porque aparentemente es una casa embrujada. Está debajo del agua, pero es una casa embrujada, pues. Entonces, van a encontrar, digamos, cosas hasta cierto punto típicas de este tipo de cine, casas embrujadas, ¿cierto? De elementos extraños, juguetes, buscar en las habitaciones hasta llegar, por ejemplo, al sótano de la casa, donde hay dos cadáveres encadenados. Pero ese ambiente, porque es que como toda la película, o toda no, pues, pero digamos, el gran porcentaje de la película es debajo del agua, eso le da como ese carácter opresivo a la historia, a todos los personajes. Digamos, cuando se ven atrapados está el TikTok de que se le acaba el oxígeno, ¿cierto? La presión pues, del suspenso que hay ahí. Y el terror, porque como les digo, es una casa embrujada. Entonces, todo eso me parece que la hace una película muy entretenida, que me parece que funciona bien, no está, digamos, dentro de lo mejor de los directores, porque, por ejemplo, me gusta más Livid, que es una película que recomiendo también de ellos. La que hicieron de Leatherface tampoco me choca, pero me parece que la película está buena, pues está interesante para que la vean.
Entonces, The Deep House, que está en HBO Max, y para algunos dentro del top de lo mejor de terror del año pasado, incluyendo pues a Red Eye, que está por acá en el chat. Bueno, a ver qué nos dicen por acá. Red Eye nos dice que siguen siendo dos directores interesantes, que también es bueno que esos directores trabajan siempre juntos, ¿cierto? Y se entienden bastante bien. Y como les decía, sienten amor por el género, pues uno lo ve con el desarrollo de sus historias, que escriben los guiones o adaptan otras historias de otros guionistas, entonces me parece que están bastante bien estos directores. Y siempre cualquier estreno de ellos me parece que llama la atención, al menos pues para los fanáticos del cine de género. También nos dicen por acá que estrenaron dos el año pasado porque en el 2020 filmaron Candicia, que es otra película de terror de ellos, que no se estrenó en 2020, sino que se estrenó también el año pasado. El año pasado llegaron dos de estos directores. Entonces, bueno, esta la recomiendo, The Deep House, que la pueden ver en HBO Max. Bueno, vamos con el estreno número 4. Bueno, en el estreno número 4 vamos a hablar de una miniserie que hoy no he hablado casi de series o miniseries. Se trata de la miniserie llamada The Chestnut Man, en español conocida como el caso Hartung, ¿cierto? Que cuando uno ve el caso Hartung y The Chestnut Man, pues como que no tiene que ver, ¿cierto? Porque digamos que la traducción literal sería como el hombre de las castañas, o el hombre castaña, Chestnut Man. Bueno, la miniserie es una miniserie de Dinamarca, digamos catalogada o etiquetada dentro de ese subgénero actual que se conoce como el Nordic Noir o el cine negro nórdico. Bueno, no son los cines, pues, ¿cierto? Sino también televisión y novelas, porque en estos países nórdicos escandinavos se está desde hace algunos años escribiendo muchas novelas de cine negro, o novelas negras mejor, novelas negras. Y se han hecho varias adaptaciones. Por ejemplo, recordarán, creo yo, pues, algunos recordarán The Killing, ¿cierto? Pero no el remake que se hizo, sino la original noruega, The Killing. O por ejemplo, las adaptaciones de las novelas de Millennium, ¿cierto? La chica del dragón tatuado, ¿cierto? Que fue una trilogía sueca. ¿Cuál más? Bueno, esa serie también que está en filming que se llama Beasting, que yo también la recomendé aquí en el Videódromo, también sobre el hacer de los policías, ¿cierto? En estos países, porque digamos que este Nordic Noir es mucho de eso, desde el punto de vista de los policías escandinavos y cómo resuelven misterios. Esta miniserie me llamó la atención por eso, pues inicialmente, pues porque es de Dinamarca. Bueno, ahí vamos a ver el tráiler y es una historia, quizás uno la puede ver por encima como típica, porque es de un asesino en serie, que se le conoce como el hombre de las castañas, porque la película abre cuando encuentran el cuerpo de una mujer al que le cortaron una mano. Y al lado del cuerpo hay un hombre de castaña, ¿cierto? Como una castaña, ¿cierto? Con palitos para hacer la forma, pues, como de las manos y los pies. A partir de ahí, que ahí lo estamos viendo en pantalla, las evidencias que tienen, empiezan a investigar y cómo se relaciona ese caso de ese asesino que apareció en la actualidad con un caso de un año anterior donde secuestraron y asesinaron a la hija de una ministra, que es la ministra social de Dinamarca. La conexión es porque en las castañas, en estos que deja el asesino, hay la huella y la huella es de la niña que secuestraron el año anterior. Entonces, el caso se lo dan a una muy buena investigadora de la policía, que digamos que hay también algunos elementos de drama, porque ella es madre soltera y pasa muy poco tiempo con su hija, pero además digamos, la asocian con otro investigador que llega de La Haya, ¿cierto? De La Haya, porque digamos que lo castigaron por algo que hizo y llega aquí también a investigar con ella. Entonces, en ese sentido, es muy de procedimiento policial, del tipo, pues, de asesinos seriales que hemos visto, pues, ya muchas veces en el cine. Pero, como lo he dicho siempre con el Nordic Noir, ¿cierto? Con el ambiente, pues, en este caso de Copenhague,
donde desarrolló toda la historia. Eso le aporta elementos distintos. Es una miniserie corta, son solamente 6 episodios de alrededor de casi 1 hora por episodio. Y yo creo que no pierden el tiempo en la historia porque logra contar como el drama de los personajes, de las diferentes familias, en este caso pues de la ministra, de la mujer policía, del compañero que también es policía, y de lo que pasa con estos asesinatos que son brutales, pues, ¿cierto? Porque en ese estilo recuerda a otros tipos de asesinatos como en Seven, ¿cierto? Eh, como les digo, recuerde terrenos ya conocidos, pero la frescura se lo da el ambiente pues nórdico, en este caso pues de Dinamarca, y lo contenido y lo bien cohesionado que está la historia. Entonces eso me gustó bastante. Aquí no van a encontrar nada nuevo, pues, ¿cierto? Nada que sea pues como la panacea pues del cine o la series de asesinos en serie. Pero es una serie muy bien rodada y me gustó, ¿cierto? Me parece que es una de las buenas series del año pasado. Como les digo, solamente 6 episodios, la pueden ver en Netflix. Y bueno, es una serie que digamos le genera a uno mucha tensión por lo que está sucediendo y sobre todo que al final de cada capítulo uno se queda pensando qué es lo que sucedió, ¿cierto? Entonces, bueno, la recomiendo, sería The Chestnut Man en inglés, o si lo buscan en español aquí en Colombia se conoce como el caso Hartung, que Hartung es el apellido pues, de esta ministra social en Dinamarca. Bueno, por acá nos dicen, sí, que The Killing solamente he visto el remake, que es muy bueno, ese remake me parece muy bueno, pero no he visto el original que en Noruega que les decía ahorita. Y Rey nos dice que recuerda Twin Peaks, pues está hablando de The Killing o Top of the Lake, que Top of the Lake también es muy interesante, que se centra en Nueva Zelanda, sí, Nueva Zelanda, con un caso también extraño, pues. Sino que esta de Chestnut Man es un poco más centrada en los tópicos de asesinos seriales, pues. Pero está muy bien hecho. Entonces yo creo que la recomiendo, por eso la recomiendo pues para ustedes. Bueno, entonces vamos con el estreno número 3 del día de hoy. Bueno, entonces en el estreno número 3, la posición número 3 para el videódromo de esta semana, les traigo una película que quizá no es tan recomendable, ¿cierto? De forma general, porque la película puede impactar a muchos, pues. La película se conoce como The Golden Globe, ¿cierto? El título, pues en inglés, en el original alemán, pues no lo sé. Bueno, no lo tengo acá, pues. Pero en inglés se conoce como The Golden Globe, o el guante dorado, pues. Esta es una película del director Fatih Akin, un director alemán con ascendencia turca, si no estoy mal, que nos cuenta una historia basada en hechos reales de un asesino, otra vez, otros asesinos seriales en Alemania, particularmente en Hamburgo, en los años 70. Entonces, les digo que se recomienda entre comillas. Bueno, a mí me gusta la película, me gustó bastante, pero es de ese tipo de películas que impactan porque es difícil de ver, ¿cierto? Porque todo lo que se muestra en la pantalla de lo que hace este personaje, que es como un monstruo, pues un monstruo, pues no literal, ¿cierto? Sino que es un asesino tremendo. Se siente la crudeza de la historia, de la suciedad, es de ese tipo de películas que cuando uno ve, no literalmente, pero digamos cuando le dan ganas de bañarse, ¿cierto? Después de ver este tipo de historias. No sé si han visto, por ejemplo, Maniac, ¿cierto? Maniac de William Lustig me parece que genera esa sensación, ¿cierto? De crudeza. Pero bueno, acá entonces estamos en Hamburgo en los 70s, donde hay un personaje bastante repugnante que visita mucho el bar que se conoce de Golden Globe, de donde viene el título pues, de la película. A partir de ahí, él empieza pues como a ligar, ¿cierto? Como a buscar mujeres
pero esas mujeres empiezan a desaparecer y nadie parece darse cuenta, pues. El personaje es un asesino pero digamos que lo curioso de la película es que no es del estilo, eh, digamos, exagerado, ¿cierto? De Hollywood, ¿cierto? Que lo ponen, digamos, los asesinos seriales como mentes maestras, ¿cierto? Que todo lo piensan bastante. En este caso no, todo es crudo, ¿cierto? Los asesinatos son exhibidos de forma muy brutal, pero digamos brutal desde el punto de vista de que estos asesinatos no son limpios, pues, ¿cierto? No es que estrangule a una persona por un minuto y ya la mató, ¿cierto? Cosas así, sino que son escenas que se alargan, ¿cierto? Que son caóticas, sangrientas. Entonces, todo eso genera esa atmósfera malsana que se siente en la película, ¿cierto? Que uno casi que huele el ambiente, ¿cierto? De lo podrido que está. Porque es que de hecho el personaje en la casa, que eso arranca también con eso, arranca con el personaje pues como cortando una cabeza de un cuerpo de una mujer por fuera de la pantalla, pero pues arranca así. Y digamos que se nos muestra el apartamento de él donde todo está desordenado, comida por ahí regada. Él le gusta como guardar partes de los cuerpos de las víctimas en la pared, ¿cierto? De su apartamento. Entonces todo eso genera pues esa atmósfera opresiva, malsana pues que genera la película y que es bastante repugnante el personaje y todo lo que sucede. Y la cámara está ahí todo el tiempo, no digamos que también hay algunas escenas pues difíciles de ver, pero no tampoco que sea pues como tan gore, sino que es todo lo que rodea y toda esa parte pues como les decía de, de lo que es un asesino pues caótico, es un asesino serial con problemas pues mentales como en este caso, como les decía pues como algo a lo Maniac, que es algo así puede ser. Eh, entonces la película pues en algunos casos los espectadores no la soportan por eso, pero me parece que está muy bien actuada. Este es uno de los buenos directores alemanes, como jóvenes, entre comillas, ¿cierto? Porque ha hecho muy buenas películas. Sobre todo yo recomiendo In the Fade, ¿cierto? Que es la mejor película de él para mí hasta el momento, de las que he visto. Pero me parece que The Golden Globe está bastante bien. Así que si les gusta esa película, ese tipo de películas crudas, que generan esa sensación de depresión, porque pues, cuando uno ve la película es como ver como lo más podrido de la humanidad en la pantalla y eso lo deprime a uno. Pero obviamente estamos ante una adaptación con algunas licencias también, que obviamente pues la historia real fue brutal pues. Entonces la recomiendo, ¿cierto? Para aquellos que les gusta sobre todo este tipo de cine. Así que, bueno, no dice dónde está, bueno, lo están viendo en pantalla, la pueden ver en Filmin. Bueno, vamos con la recomendación número 2. Bueno, y si hablamos de películas brutales, seguimos con el listón de brutalidad en pantalla, llegamos a una película de esas que lo dejan a uno también como, como sin aliento y sin ganas de hacer casi que nada después de una ver esta película. La película se llama The Woman, de una película del 2011, del director americano Locke McKee, que se dio a conocer también, ¿cierto? En los festivales de cine de género y en los fanáticos de cine de terror con esa película llamada May, que es muy buena, pues, May, pero es que es una película muy recomendada por ahí en el 2002, ¿cierto? Si no estoy mal, pues, a inicios de los 2000. Pero entonces, en The Woman, que digamos que si uno sigue la historia es una secuela, porque parte pues de lo que sucedió en una película anterior, es brutal también. Es otra de ese tipo de películas que es tremenda, pues, es bastante brutal. Bueno, la película nos cuenta la historia de una mujer que está pues viviendo como en el bosque sola, porque como les digo, eso viene pues de una historia anterior. Ella pertenecía a un clan y se quedó sola pues. Y hay un abogado que la encuentra por allí y la trata pues supuestamente de reeducar, pero la encierra, ¿cierto? En el sótano de su casa.
Este abogado pues es una persona pues bastante horrible, ¿cierto? Que maltrata a su esposa, tiene un hijo, y, pero él no sabe, digamos, lo que va a suceder con esta mujer, que ahí tiene el título pues. Entonces, tiene elementos bastante brutales. Es una historia basada en una novela de Jack Ketchum, que era un autor, bueno, él ya murió, pero que era como muy propenso a historias extremas, ¿cierto? Que también lo puedan como de pornografía de la violencia, porque digamos que sus historias son bastante exageradas en la violencia, brutales. Eh, por ejemplo, no sé si han visto la otra película basada en una historia de él que es de Gil Next Door, ¿cierto? Que es muy interesante, pero bueno, digamos que The Woman es increíble, pues, a los niveles que llega. Inicialmente es como así, como muy thriller, algunas cosas de drama, ¿cierto? Por lo que sucede con el personaje del abogado que les decía, pero es que luego, como la segunda mitad, eso es tremendo, pues, en términos de violencia. Y es una violencia, pues, que impacta bastante. La película la pueden ver en Prime Video. También es otra de esas que recomiendo entre comillas porque es una película que me gusta mucho, pero también es difícil de ver para cierto tipo de público. Pues ahorita si les gustan las películas extremas, recomiendo bastante The Woman. Jack Ketchum es increíble, pues me parece que sus historias eran muy potentes, ¿cierto? Cuando uno lee sus libros impactan bastante. Y llevados a la gran pantalla, me parece que Loki McKee hizo un gran trabajo, que de hecho también colaboraron en otra película que se llama Red, que me parece que está bastante bien. En este caso no, bueno, también tiene violencia, pero no tanto pues como The Woman, ¿cierto? Pero The Woman es increíble, pues. De hecho, la película original yo creo que yo nunca la he visto, pues la primera parte, que no recuerdo si es Off Seasons, bueno, no recuerdo el nombre exacto. Bueno, sí, aquí nos decían en el chat que está protagonizada por, eso, Offspring, exacto, Offspring se llama la primera parte. Eh, bueno, sí, Red dice que sí la vio. Angela Bettis, sí, que es la actriz que les decía ahorita o bueno, la película que les decía ahorita del debut. Sí, porque primero hizo un cortometraje de Loki Maki que se llama May, está protagonizada por Angela Bettis y es como una de las actrices fetiches de este director, y aquí también sale pues en The Woman. No es la que hace The Woman, la mujer pues que da el nombre al título de la película, sino es la esposa del abogado. Y la mujer es Pollyanna McIntosh, ¿cierto? Que lo último que recuerdo haber visto de ella es participar en The Walking Dead, ¿cierto? No me acuerdo si en la temporada sexta o séptima, pues. Que es la que tiene como ese imperio y la basura, ¿cierto? Que recoge varias cosas por allí. Entonces, bueno, recomiendo The Woman, ¿cierto? Para que la vean, pues, eh, no con niños, ¿cierto? Que no la vean con niños, pero la recomiendo bastante. Bueno, siguiente Raíz nos dice que Offspring no es tan buena. Entonces, esta es de ese otro tipo de películas cuyas segundas partes son mejores que las primeras, ¿cierto? Pero igual cuando uno ve la película no es necesario saber nada anterior porque la película funciona tal cual como se presenta. Y bueno, llegamos a la primera recomendación del videódromo de esta semana. Bueno, ya estamos terminando. Aprovechamos para saludar por acá a Trevork, a Uberta, ¿cierto? A Uber, a Lollipop. Bueno, y a los demás que están ahorita también por acá. Entonces, bueno, vamos a terminar con un clásico de hecho del año en que yo nací, de 1978. Y es una película de Brian De Palma que es uno de mis directores favoritos de toda la vida. Siempre lo ha sido, yo creo que siempre lo va a hacer porque ha entregado clásicos que se quedaron pues en el corazón de uno, ¿cierto? Pero bueno, esta película no es considerada como las mejores de Brian De Palma, pero me parece que está bastante bien y se trata de Fury o La Furia de 1978, protagonizada por Kirk Douglas, Amy Irving, también sale por ahí John Cassavetes con un gran papel. Y ahí es digamos, una historia que recuerda bastante a ese libro de Stephen King que es Far Starter, que
que si han leído de pronto Firestarter, no sé si lo han leído o vieron la adaptación cinematográfica, es básicamente una historia de personajes que adquieren poderes mentales y que el gobierno quiere usar esos personajes como armas de guerra, ¿cierto? Básicamente. Eso ocurre en Firestarter y ocurre acá, en La Furia. Porque en La Furia es, digamos, lo que hace un padre, que es digamos, el personaje interpretado por Kirk Douglas, quien está en búsqueda de su hijo, que lo secuestró pues un ente del gobierno porque tiene poderes mentales. En esa búsqueda, ¿cierto? Él va a tratar pues de descubrir dónde está y va a tener ayuda de Amy Irving, que es esta chica que también tiene pues poderes mentales. Entonces, bueno, sí, eso le vamos a Trevor. Digamos que la película me parece muy interesante porque es de ese tipo de películas con esos personajes que tienen esos elementos sobrenaturales y que se enfrentan, ¿cierto?, al gobierno, ¿cierto? Es bastante, como les decía, parecido, sobre todo pues como en el planteamiento general a Firestarter, que también es una película que me gusta, pero no, me parece que no fue del todo fiel a la novela, que la novela me gusta mucho más, fue la de Firestarter, y que espero que este año que sale el remake sea bastante bueno, ojalá, ¿cierto? Cruzo los dedos para que sea buena. Pero esta película me parece que está muy bien. Tiene pues algunos set pieces como son comunes en Brian De Palma, que me parece que es uno de los grandes directores que les decía pues ahorita. De hecho pues como la parte final también se va acelerando todo, como estamos viendo ahí como en un parque de atracciones, ahí estamos viendo como la escena de las partes finales, que está muy bien, y de hecho hay unos efectos visuales ahí muy interesantes, ahí con la parte final. Entonces, bueno, es un clásico, lo pueden ver en Star Plus, ¿cierto? Sí, en Star Plus, y bueno, eso sería La Furia. Bueno, por acá nos dicen, a ver, ¿qué más por acá? Eso sí, por ejemplo, por ejemplo, doble sesión con Carrie o Firestarter, correcto. Sí, sí, sí. Como les decía, este pues no es tan Stephen King, porque Firestarter pues es una historia muy interesante con la chica, la niña, porque en este caso es una niña que además de tener poderes telequinéticos, ¿cierto?, de mover cosas, en ese caso es que puede generar fuego con el pensamiento. Y eso está muy genial, porque el papá, o los padres mejor, el papá y la mamá, sí que tienen poderes mentales, por ejemplo, de controlar a las personas, ¿cierto? O a voluntad de ellos, pues. En ese caso era por algún, digamos, un experimento del gobierno. Acá también es interesante esa conexión con el gobierno, pues. Entonces, bueno, De Palma, sí, como nos dicen acá, Forever, pues, De Palma, pues, es genial. De hecho, yo creo que es la primera película de Palma que traigo aquí al video, porque es que si no, yo creo que uno hablaría casi que toda su filmografía, a excepción quizás de las primeras películas, ¿cierto? ¿Cierto? Que hizo en los 60. Pero bueno, entonces, esa es La Furia, película clásica, que creo que al día de hoy se mantiene bastante bien. Por si les gustan los clásicos, lo recomiendo. Así que, bueno, esas eran las recomendaciones del día de hoy. No sé qué les parecieron. Ahí teníamos de todo, sobre todo un poco, como les digo, trato de buscar en cada una de las plataformas digitales, que es lo que más me llama la atención, y sobre todo tener opciones para ustedes, porque obviamente no todos tienen acceso a todas las plataformas digitales. Entonces, ojalá que con las que ustedes tengan, y si no vieron alguna de las que mencionamos el día de hoy, les llame la atención y la vean y nos comenten también por redes sociales o en el otro videódromo. Bueno, entonces, para terminar, bueno, recordemos pues que aquí en Sociedad Fantasmagoría continuamos con programas dedicados a cine de género. Este videódromo se hace cada 15 días, o sea que regresarán 15 días. Y la otra semana, digamos, el programa que sigue es el próximo miércoles, que cae, creo que es 2 de marzo, ¿cierto? Sí, 2 de marzo, si no estoy mal. Este próximo miércoles empezamos un nuevo ciclo. Recordemos que los miércoles es el Cine Club aquí en el canal a las 8 de la noche, hora colombiana.
Y vamos a empezar el ciclo denominado Más allá del sol, ¿cierto? Películas de ciencia ficción con terror, terror espacial, donde nos enfocamos o vamos a mostrar historias de qué suceden por fuera de la Tierra, ¿cierto? En el espacio, en otros planetas, en lunas. Así que todos invitados, este próximo miércoles arrancamos con un clásico de Mario Bava, uno de los grandes directores italianos de toda la historia, ¿cierto? Que es un director que vamos a hablar bastante el próximo mes que viene en una revista digital también, que cuando la lancemos el nuevo número vamos a hablar de ella, mi mano que aquí en el programa también, pues o en el canal mejor. Pero bueno, Mario Bava, que es uno de los grandes directores, vamos a traer El planeta de los vampiros, ¿cierto? Que es una película de los 60 que influenció bastante el cine de ciencia ficción, incluyendo Alien de Ridley Scott, que para mí es la mejor película pues, de este tipo de género, pero que obviamente bebe de Bava, pues digámoslo así, ¿cierto? Del planeta de los vampiros. Así que el miércoles vamos a ver el planeta de los vampiros, todos invitados, y vamos a tener otros programas también la otra semana para que estén conectados. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron por acá el día de hoy, los que se pasaron a saludar como Terebor, ¿cierto? A Uber, a Pacho que también saludó por acá, a Loripop, a Erika. Muchas gracias por seguirnos también. Recuerden compartir todo nuestro contenido si les gusta, comentarnos lo que les gusta, lo que no les gusta, ¿cierto? De qué quiere que hablemos. Uber nos dice que anotó los de Netflix, pero las otras recomendaciones se ven buenas. Ah, bueno, entonces después Uber, cuando veas alguna de estas de Netflix, también nos comentas por acá. Por acá también colocaron el podcast de 24 cuadros por segundo, por si les gusta también como escuchar sobre análisis de cine de género, ¿cierto? En audio también lo pueden escuchar. Así que bueno, yo creo que por esto o no hay nada más el día de hoy mejor. Así que terminamos. Muchas gracias de nuevo a todos por seguirnos, por estar por acá, por saludar. Espero que sigan viendo mucho cine de género, que disfruten el cine de género. Y bueno, nos seguimos viendo aquí en el canal de Sociedad Fantasmagoría. Así que feliz noche para todos. Que descansen.